Bueno, en esta ocasión abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5. Hoy estoy emocionado en esta ocasión. Emocionado. Como si las otras ocasiones no estuvieran lindas, pero sí estoy emocionado por esta ocasión. La ocasión anterior hablamos del hombre Dios, las nuevas creaciones y la pasada del bastón. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema, el factor de la fe. ¿Ustedes han escuchado del factor del temor? Bueno, el factor del temor juega una parte en esto también. Pero en esta ocasión quiero hablarles del factor de la fe, porque no acabamos exactamente con el tema de la vez anterior, y el Señor me instruyó a que uniera estos dos temas porque están conectados. Pero déjenme repasar brevemente. La vez anterior estábamos hablando del hombre Dios, de las nuevas creaciones y la pasada del bastón de parte de Jesucristo. Como Jesucristo, el hombre Dios, nos había pasado el bastón a nosotros, a las nuevas creaciones, y les mencioné esto desde el principio de encontrar, contrario a lo que comúnmente se cree en el círculo cristiano. Jesucristo, el hombre Dios, el cual es Dios y también hombre. Y si alguien dice que no comprende eso exactamente, bueno, póngase en línea, porque la mayoría de nosotros no comprendemos algunas cosas completamente, pero sí tenemos la oportunidad de acudir a la palabra del Señor y darnos cuenta que es la verdad. ¿No es verdad? Hay mucho de la electricidad que yo no comprendo, pero yo sé que es la verdad. Puedo acudir a un libro de electrónica y darme cuenta cómo funciona todo. Entonces sabe uno. Es posible que no comprenda todos los aspectos complicados, pero aprende uno cómo funciona básicamente. Y nos dimos cuenta de esto de Jesucristo, que cuando se hizo hombre, se dio muchos de los atributos que poseía como Dios. Todavía era Dios, seguía siendo Dios, pero se dio muchas de sus habilidades como Dios. Una de las habilidades es la omnipresencia. Antes que se convirtiese en ser humano, en omnipresente, estaba en todo lugar, en el mismo tiempo. ¿No es así? Igual que el Padre Dios. Pero cuando Jesucristo se hizo ser humano, ya no siguió siendo omnipresente, ¿no es así? Estaba en un cuerpo solamente. Y no leemos en ningún lugar de los evangelios donde diga que Jesucristo estaba aquí y que también estaba allá y allá también al mismo tiempo. Nunca leímos eso, porque no era la verdad. Voluntariamente, Él se limitó a un solo cuerpo, lo cual indica que estaba solamente en un lugar al mismo tiempo. Eso también indica que se dio su omnipresencia. Y también hablé de otras dos cosas que son bastante nuevas para la mayoría de las personas y son las siguientes. Se dio también su omnipotencia. No siguió siendo todopoderoso. Y leímos eso en la Biblia donde Jesucristo no hizo milagros hasta que tenía la edad de 30 años, cuando fue al río Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu Santo descendió sobre de él en forma de paloma. Y la Biblia nos dice que después de 40 días de tentación, él regresó a Galilea. Regresó en el poder no de sí mismo, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿No es lo que dice la Biblia? Y todo lo que dice la Biblia, todo lo que hizo Jesucristo lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué sería necesario que Dios usase otra fuente de poder? Otra manifestación de la Trinidad. No porque Jesucristo no tenía poder originalmente, pero cuando se convirtió en un ser humano, leímos en Filipenses capítulo 2 cómo se vació, donde dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra en griego, kenajo, se despojó de ciertas habilidades como Dios, para que pudiese hacerse humano, porque si retuviese esas habilidades como Dios, entonces aquellas tentaciones que vinieron a él no serían tentaciones, porque podía como Dios vencerlo todo y entonces no serían estas tentaciones, porque hubiese tenido todas las habilidades como Dios, pero no hizo eso. Más bien se despojó de todas estas cosas, por tanto se despojó de su omnipresencia. Y hablamos de esto la vez pasada. Pero también se despojó de su omnisciencia, lo cual sorprende a muchas personas, que Jesucristo no sabía todas las cosas cuando estaba en la tierra. Nosotros asumimos que al andar Él sobre la tierra, todo lo sabía, porque nosotros religiosamente percibimos el Evangelio, en lugar de percibirlo escrituralmente. Y asumimos que al andar Jesucristo por la tierra, Él todo lo sabía. Pero acudimos a la palabra, a la Biblia, y nos demuestra que Él no sabía todo. Y
Hablamos de una ocasión cuando aquella mujer tocó su manto y Jesucristo dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos no le pusieron atención y luego él sigue preguntando, ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, Señor, todos te tocamos, la gente te aprieta. No, 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 dijo el Señor, alguien me ha tocado porque sentí que virtud salió de mí. Bueno, ¿estaba jugando un jueguito? No. En verdad, no sabía quién lo había tocado. No es que como que tenía ojos por todos lados y que la vio cuando se le aproximaba. Y más bien pretendió y dijo, ¿quién me tocó? No, 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 no era nada de eso. En verdad no sabía. Él andaba como tú y como yo. Pero el Espíritu Santo le daba en muchas ocasiones la habilidad aún de discernir los pensamientos de algunas personas. Y le daba palabras de discernimiento. Así como a mí el Espíritu Santo me da palabras de discernimiento. Aún el saber de ciertas personas, no por mi propio conocimiento, sino por medio del Espíritu Santo. Y así también funcionó Jesucristo. Y de eso hablamos la vez anterior. Si te lo perdiste, busca cómo obtener ese CD, porque ya entramos en esto. Ahora, y finalmente llegamos a lo siguiente, que Jesucristo le pasó el bastón a los creyentes. Tan pronto como Jesucristo murió, fue resucitado y recobró la autoridad que el hombre originalmente tenía, el señorío, y que dijo, toda autoridad me ha sido dada, y por tanto vayan ustedes, y él se fue, partió al cielo, se fue. Tan pronto como puso todo en línea, en orden, y estaba haciendo un buen trabajo, se fue. Y la Biblia nos dice en Hebreo 10, y lo leímos, que al haber acabado fue y se sentó a la diestra de Dios hasta que sus enemigos fuesen hechos estrados de sus pies. Y la Biblia nos dice que por un sacrificio fue santificado, o por su sacrificio fuimos nosotros santificados. En otras palabras, nos dio de nuevo inmediatamente el señorío y encomendó y dijo, vayan en mi nombre y hagan estas cosas y yo me voy a sentar. Es como que decimos, pero Jesucristo no lo podemos hacer tan bien como tú. Pero Jesucristo está diciendo, si puedes porque yo lo he recobrado para ti. Yo he recobrado esto para ti. Ahora quiero entrar en esto un poco más. Quiero hablar y toqué de las 3 cosas que Él nos había dejado para que nosotros pudiésemos obrar igual que Él. La primera era autoridad, la segunda era armadura y la tercera era unción. Ahora hay muchas más, pero solo quería elaborar sobre estos 3 elementos que Él nos dejó, porque son los más importantes para nosotros. Ahora hablamos de autoridad y fue donde paramos la vez anterior. En 1 de Pedro, capítulo 5, consideremos esto de nuevo. Y estábamos tratando con este tema, que ni Jesús, y ni hay un lugar en el Nuevo Testamento donde Jesucristo, o la Biblia, o cualquier parte del Nuevo Testamento, en ningún libro, ni ningún autor, es que no hay lugar en todo el Nuevo Testamento donde la Biblia le dice a los cristianos, cuando el enemigo, Satanás, o demonios vienen en tu contra y te están atacando, o te están impidiendo en cualquier manera, donde te recomiende que le ores a Dios para que Él haga algo a tu favor, no hay. No puedes pensar ni un versículo que te diga eso, porque no existe. Por todo el Nuevo Testamento te dice que tú hagas algo. ¿Sabías eso? Y por tanto estábamos hablando de Jesús. Y he aquí en Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, considerémoslo de nuevo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que anda haciendo Satanás? Anda buscando devorar. Y aquí Pedro les está escribiendo a cristianos diciéndoles, sé sobrio. ¿Qué significa eso? Significa, estén alertas, vigilantes, listos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Noten que dice, órenle a Dios para que les ayude, porque ustedes no pueden hacer nada en contra del diablo. No dice eso. Yo tengo una traducción tradicional, miren lo que dice. Al cual resistid firmes en la fe. ¿Quién lo debe resistir? Bueno, ustedes comprenden que la orden se le está dando a ustedes, porque así se expresa el mandato. El subjetivo en este caso eres tú. Tú, resistid firme en la fe. Tú hazlo. ¿No es así lo que dice la Biblia? Tú resístelo. Pues déjame preguntarte eso. También es que si es la voluntad de Dios que Él te devore, ¿por qué harías esto? Resistirlo. ¿Saben lo que estoy haciendo? Estoy desbaratando esta doctrina de demonios, demónica,
la cual dice que si es la voluntad de Dios sucederá, y si no es la voluntad de Dios no sucederá. Los cristianos lo dicen muy a menudo, pero quiero decirles que ese no es el lenguaje de la Biblia. El lenguaje de la Biblia es este: cuidado, velad, sed sobrios, porque el enemigo anda buscando a quien devorar. Y dice, resistidlo. ¿Qué significa? No dejes que lo haga. ¿Por qué? Porque si lo dejas, lo hace. Pero si no es la voluntad de Dios, no sucede. ¿No es así? ¿Correcto? No, es incorrecto. Incorrecto. Si no pudiera, entonces la Biblia no dijese, resistidlo. ¿No es así? ¿Cuántos pueden ver esto? Ven, esto es lo que está contradiciendo esa teología que dice, si es la voluntad de Dios sucederá, y si no es la voluntad de Dios no sucederá. Y los cristianos lo dicen a diario, pero quiero decirles que ese no es el lenguaje de la Biblia. El lenguaje de la Biblia es, vale más que te cuides, porque el enemigo anda buscando a quien pueda devorar. Y dice, resistidlo. ¿Qué quiere decir eso? No lo dejes que lo haga. ¿Por qué? Porque si lo dejas, lo hará. Pero si no es la voluntad de Dios, no puede, ¿no es así? ¿Correcto? No, es incorrecto. Incorrecto. Porque si no pudiese, entonces la Biblia no diría, resistidlo. ¿No es la verdad? ¿Cuántos de ustedes están viendo esto? Esto está contradiciendo esta teología cristiana que dice, no soy yo no tengo nada que ver con eso. Ese es Dios. Dios está en control. Y sobre todo es así. Pero ya hemos estudiado que Satanás se ha hecho el Dios de este siglo. Y la gente dice, si Dios es un Dios de tanto honor, ¿por qué se está muriendo estos acá de hambre? Porque Dios no es su Dios. El Dios de este siglo está controlando su situación. ¿Comprenden? Debemos de explicar estas cosas, debemos de saber. Esa no es la voluntad de Dios. Dios creó las cosas como en el jardín del Edén. Ahí no había hambre, nada de eso. Pero cuando los seres humanos le cedieron ese señorío, autoridad al diablo, fue cuando las cosas comenzaron a empeorarse. Y comenzamos a darnos cuenta cómo sería el mundo con Satanás como Dios, en vez de nuestro Dios como Dios, siendo Dios. Por tanto, noten de nuevo que dice, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, tú no eres el único que sufres eso, ¿cierto? Toda la hermandad pasa por eso. ¿Por qué? Porque Satanás anda por todos lados. Y no solamente él, porque esto obviamente implica a sus ayudantes, sus chichincles demónicos. Ahora, ¿cuántos se acuerdan en Mateo capítulo 9? Jesucristo hizo esta declaración. Él miró el gran grupo de personas que parecían ovejas sin pastor y dijo, la cosecha en verdad es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Se acuerdan de esto? Y luego, ¿qué dijo? Por tanto, orad al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies. ¿Que no dijo eso? Sí lo dijo. Vayan allá, miremoslo. Mateo capítulo 9 y el verso 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿De quién es la mies? Es de él, el Señor de la mies. Pues si es su mies, ¿por qué no le servía? Jesús dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pues si es su mies, ¿por qué no los envía? No lo va a hacer, solo que oremos. Si en todo caso lo iba a hacer, entonces Jesús no hubiera dicho, orad pues, para que envíe obreros. ¿Alguien está viendo lo que estoy diciendo? Pues si es la voluntad de Dios sucederá. No, Jesús dijo, no, orad, y el Señor lo hará, los enviará. ¿Por qué el Señor no solamente lo hace si quiere que suceda? ¿Lo están viendo? Yo les estoy demostrando el lenguaje de la Biblia. Nos hemos apartado de lo que dice la Biblia y más bien hemos aceptado tradiciones religiosas como verdad, pero no es la verdad. Jesucristo en verdad dejó a los creyentes encargados de esto y aquí está diciendo que si no rogamos, no lo enviará. Aunque escuchen, es su voluntad. ¿Están viendo esto? Dios tiene muchas cosas que son su voluntad, pero si nosotros no nos activamos en esto y oramos, entonces Dios no hará su voluntad. Dios está dependiendo de nosotros, los seres humanos en la tierra, los cuales originalmente recibimos dominio, señorío de parte de Él.
que ahora son nacidos de nuevo en su reino, los cuales portan el nombre de Jesucristo. Él está dependiendo de nosotros que vayamos a Él y oremos. Sé Padre, yo sé Padre que es tu voluntad que la gente vaya a la mies y ganen estas almas para Jesucristo. Por tanto, Señor, yo estoy orando fervientemente que tú envíes personas. Cómo es interesante que Él quiere que estemos invocados en esto. Ahora, déjenme preguntarles, ¿no sería la gran cosa que Satanás pudiese engañar a los cristianos y hacerlos pensar que ellos no están envueltos en esto? ¿Que si fuera la voluntad de Dios solamente sucedería? ¿No fuese la gran cosa que si él pudiese convencer a los cristianos que Dios está tanto en control que no importa lo que ellos hagan o no hagan? Y por eso les digo que hay muchos cristianos que no oran porque no comprenden que pueden afectar una diferencia en sus oraciones. Pero sí se puede. Bueno, ahora vayamos a Efesios capítulo 6. Hablemos un poco de esta armadura que Jesucristo nos dejó. Muy importante, armadura. Podríamos pasar semanas y semanas hablando de esto, pero no lo vamos a hacer. Efesios capítulo 6 y bajen al verso 10. Pablo hablando y dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quiénes deben de estar fortalecidos? Nosotros debemos de estar fortalecidos, pero en el poder de su fuerza. ¿No es así? Ahora les pregunto, si tú te salvas, ¿automáticamente eres fuerte? No sucede automáticamente. Si no, no dijese fortaleceos, ¿cierto? ¿Están comprendiendo lo que digo? Está diciendo que si no escogen estar fortalecidos en el poder de su fuerza, entonces no serán fuertes, serán débiles. Por tanto, tenemos una oportunidad por causa de lo que Jesucristo proveyó, de ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿No están contentos de que podemos estar fuertes en su poder? Y Satanás ya no puede por nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la fortaleza, el poder de Dios. ¿No son buenas nuevas esas? Ahora, miren esto. Ahora, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿La armadura de quién? De Dios. Eso es buena cosa, ¿no es así? ¿Cuántos saben que es el modelo último en protección? ¿No es así? Satanás no tiene lo que pueda competir con la armadura de Dios. Y Dios dice, anda muchacho, póntela. Ponte esa armadura. Vestidos de toda la armadura de Dios. No solo parte, toda la armadura de Dios, para que Dios pueda resistir las acechanzas del enemigo por ti. ¿No es lo que dice? Eso es lo que dice en la Biblia de algunas personas. Es que la Biblia está concordando con sí mismo. ¿Quiénes pueden estar firmes en contra? Nosotros, que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas, los esquemas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne humanos, sino contra principados. ¿Quién lucha contra principados? Nosotros. Déjame decirte, si no estás luchando, vas a perder. Déjame decirte, si tú no luchas contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, si no te pones activo y haces movidas en contra del enemigo, él te va a echar movidas a ti. He aquí cómo funciona en el reino de Dios. A lo que tú no le pones presión, eso te pone presión a ti. ¿Sabías eso? La Biblia dice, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y quiero decirte que eso trabaja por las dos partes. El enemigo anda buscando a quien devorar. Pero déjame decirte, si tú solamente permaneces inmóvil y no luchas y le permites que haga lo que él desee, vas a perder. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y cuando dice resistir en el día malo, se refiere a algún día o días en los cuales el enemigo te ataca, te oprime y parece que tiene una fuerza en contra tuya, como que si te tiene en sus garras, como si tiene una ventaja en este tiempo en particular en tu vida, como que si tiene una ventaja contra ti. Pero dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes, no retroceder. Dice, por tanto, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Comenzar con la verdad, la palabra de Dios.
Y luego sigue diciendo, y vestíos con la coraza de justicia. Gracias a Dios por eso. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, digan eso conmigo, sobre todo, aquí está, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar algunos de los dardos del enemigo. No todos. Vas a poder apagar todos los dardos del maligno, si es la voluntad de Dios. No. ¿Qué dice? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, fe, con que podáis apagar todos. Aquí está buena la cosa, con que podáis apagar. Yo no creo que puedo. Sí puedes. Allí dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Que no son buenas nuevas esas? Él no tiene un dardo penetrante de superfe, un cohete que puede lanzar, sino que tu escudo de la fe podrá apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Que no son buenas nuevas esas? Y sigue diciendo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, ¿cuántos de ustedes se recuerdan? En 2 de Corintios 10 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ¿de la milicia de quién? ¿Saben cuál verso nos encanta como cristiano? Bueno, la batalla no es nuestra, es del Señor. Bueno, ¿es que entonces yo no tengo que hacer nada? Bueno, y ese verso lo aplicamos por todos lados. Pero en el Nuevo Testamento dice las armas de nuestra milicia. Y dice que nosotros luchamos contra potestades y principados. Bueno, pues un momentito, ¿la batalla es nuestra o es del Señor? Bueno, yo no sé aquí cómo lo ve el Señor. La batalla nuestra es la misma del Señor, porque es que estamos en el mismo equipo. Y Jesucristo ya hizo la parte más dura de esta batalla. Y este león que anda buscando a quien devorar, a la verdad es una bestia chimuela. ¿Sabían eso? Es que ya no tiene ninguna autoridad para tomar ventaja de ti, sino que a ti se ha dado la autoridad en el nombre de Jesucristo de tratar con él. Pero si te detienes inmóvil y no utilizas esa autoridad, no usas esa armadura, entonces te va a agarrar. Y puedes estar ahí todo el día diciendo, oh, la batalla no es nuestra, es del Señor. Y el Señor te dirá, pero yo te dije a ti que usases el nombre. Yo te dije a ti que te pusieras esa armadura y que te confrontaras en contra de él. Yo te dije a ti que lo resistas fuertemente en la fe. Yo te dije en Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si solo te detienes allí y dices, bueno, no es para mí hacerlo. Bueno, ¿qué va a hacer? Te va a devorar. Eso es lo que dice la Biblia, porque está buscando la oportunidad, pero también dice, pero si te enfrentas en fe y le dices, te resisto, Satanás, quita tus manos de mi familia, quita tus manos de mi cuerpo. Tú quita tus manos de mis finanzas, de mi ministerio y todo lo demás. Y luego la Biblia dice, huirá de vosotros. ¿No es así? Es lo que dice la Biblia. Ahora, no es gran batalla. No es como que tienes que entrar allí y quitarte la camisa y ponerte los guantes y ahora sí vente. No es así. Es una pelea de fe. Es lo que la Biblia dice. La buena batalla de la fe. Es la lucha de creer. De tú creer en lo que Dios dice que tú eres y que tú puedes hacer lo que Dios dice que puedes hacer. Esa es la lucha. Y solamente tú tomar la autoridad. Ahora, esa es la armadura. Noten que ya entramos en eso de la fe. Y ahora, quiero hablarles del factor de la fe. El factor de la fe. Dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, cuando hablo de la unción y este factor de la fe, ambos en el mismo contexto aquí. Ahora, tratando de aquí de la fe, vayamos a Lucas. Quiero demostrarles algo que Jesucristo le dijo a Pedro. En el Evangelio de Lucas, algo muy interesante. ¿Cuántos saben que a toda hora Jesucristo estaba tratando de convencer a sus discípulos que se afirmasen en su fe? ¿Han notado eso? Cuando en Marcos capítulo 4, cuando se levantó el viento y Jesucristo estaba dormido y ellos estaban echando fuera el agua porque el barco se les estaba llenando de agua, y por fin fueron y despertaron a Jesucristo diciéndole, Jesús, Maestro, sálvanos, perecemos. Y Jesucristo se levantó y calmó la tempestad y luego regresó con ellos y les dijo,
Oh, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y luego les hace esta pregunta: ¿cómo es que no tienen fe? Le había estado instruyendo en la palabra todo el santo día, ¿no es así? En Marcos capítulo 4. ¿Cómo es que no tienen fe? Está tratando de conseguir que se paren por sus propios pies. ¿Se acuerdan cuando bajó de la montaña de la transfiguración y aquel joven epiléptico que tenía un demonio? Y el padre vino y le dijo: por favor, Jesús, mi hijo se tira la lumbre, se tira el agua, y lo llevé con tus discípulos, pero no lo pudieron curar. Las primeras palabras de la boca de Jesucristo: oh generación perversa y falta de fe, dijo: ¿cuánto tiempo estaré con vosotros? Estaba tratando de conseguir de que se sostuviesen por su misma fe. ¿Por qué? Porque sabía que estaba por partir, ya no iba a estar aquí. Ahora noten esto, Lucas capítulo 22. Y bajemos al verso 31. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. ¿Qué piensan que estaba pensando Simón, Simón, que Satanás lo había pedido por nombre? Dijo: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero noten el verso 32 que Jesús dice: pero yo he rogado por ti que tu fe, ¿la fe de quién? He rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesucristo estaba orando por la fe de ¿quién? La fe de Pedro. Déjenme decirles, hay un factor de la fe de nosotros aquí. Si pensamos que todas las cosas suceden por la voluntad de Dios y que si te sucede así, es que ha de ser Dios. Es lo que Dios quería que sucediera. Si es lo que piensas, entonces vas a tener cosas que sucedan en tu vida que no eran la voluntad de Dios. Pero tú hiciste esa asunción y algún día te vas a dar cuenta y vas a decir: es que yo no debería haber hecho esto. No, porque es que Jesucristo ya sabía que fe podía apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Por eso dijo Jesucristo: he orado que tu fe no te falte. En vez de Jesucristo ni dijo: yo reprendí al enemigo. Dijo: he orado que tu fe no falte. ¿Ven lo que digo? ¿Está de acuerdo esto con Efesios capítulo 6? Claro que sí. Ahora miren en Marcos capítulo 11. Les voy a demostrar algo de la fe. Marcos capítulo 11. Esto está buenísimo. De paso vamos a considerar muchas cosas. Vamos a considerar estas cosas básicas. Estas cosas son fundamentales. Algunos no pensarán que son fundamentales. Y alguien dirá: ¿por qué no se nos contestan todas nuestras oraciones? Pues te voy a explicar eso. Ahora, no puedo contestar cada circunstancia individual. Vienen conmigo y me cuentan, no puedo, porque no sé todos los detalles en el ambiente espiritual y por qué suceden. Pero los voy a pasar por las escrituras, muchas escrituras. ¿Por qué el pueblo del Señor vinieron con él? En ocasiones con fe y no funcionó. Les voy a demostrar esto. Quiero que lo miren en la Biblia. Y se van a dar cuenta que no fue porque Dios cambió de parecer. Pero quiero que lo miren en la Biblia. En la Biblia. Está por toda la Biblia. Todo de acuerdo con lo que hablamos. Bueno, Marcos 11. Quiero demostrarles algo. 11:12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pues, ¿por qué no lo sabía ya? Porque no era omnisciente. Sencillo. Si hubiera sido omnisciente sabiéndolo todo, entonces no hubiera venido a ver si había algo. ¿Cuántos ven de lo que estoy hablando? Es que cuando leemos la Biblia, aquí no torciéndola nada, es leyendo la Biblia. Dice: pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Aquí está hablando con un árbol, ¿no es así? ¿Que no? Como si fuera una persona. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y sigue en verso 15. Dice: vinieron pues a Jerusalén. Y algo así. Vamos al verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldeciste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, no lo miró, nomás le respondió. Les dijo: tened fe en Dios. Van pasando y Pedro dice: mira, el árbol se ha secado. Y Jesús les dice: tened fe en Dios. En otras palabras, ¿que no oyeron lo que dije ayer? No tienen que mirar. ¿No oyeron que le dije: nunca jamás nadie coma fruto de ti? Y les dijo: tened fe en Dios.
Porque de cierto os digo que cualquiera, ese eres tú, que dijere a este monte, oh, un momentito, ese es más grande que un árbol, ¿no es así? Yo mejor prefiero hablarle a un árbol. ¿Puedo mejor practicar en un árbol? ¿O practico en un árbol? Yo personalmente he hecho muchas cosas. Como árboles morirse, bastantes. Se lleva un poco más de un día, pero los he hecho que se mueran. Mi esposa iba a estar de viaje por algunos días y me dijo, no se te olvide regar estas plantas. Oh, sí, claro, 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 sí, sí, sí. Y a los pocos días llamó y me preguntó, ¿regaste las plantas? Oh, ya iba a hacerlo, ya lo iba a hacer. Oh, había estado bien caliente esa semana. Es que se me olvidó. Ahora Jesús dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Ahora, si no fuera Jesucristo hablando, no lo creyeras, ¿no es así? Eso es bastante exagerado, porque Jesucristo nos está diciendo, oh, déjame decirte algo, ten fe en Dios, y si yo le digo a este monte, quítate. Bueno, ellos no tuvieran problemas creyendo eso, pero cuando los miró a ellos y les dijo, cuando tú dijeres a este monte, eso es diferente, ¿no es así? Es diferente, pero en verdad no lo es. He dicho, en verdad no lo es, porque Jesucristo nos ha dado algunas cosas, inclusive la autoridad en el nombre de Jesús, inclusive armaduras, unción, de cuál hablaremos. Noten aquí que trató con dos cosas, declarando. ¿Se acuerdan que hablamos del poder de las palabras? Y creyendo. Así es como fuimos nacidos de nuevo. Si confiesas con tu boca al Señor Jesucristo y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Son los dos principios, las mismas dos leyes. Noten de nuevo que dice, porque de cierto os digo. ¿Qué significa de cierto? ¿Saben por qué Jesucristo muchas veces pone esas palabras antes de algo que va a decir? Porque está advirtiendo que va a decir algo que no se va a poder creer. Y por tanto, comienza ciertas declaraciones con de cierto os digo, o de cierto os digo. Y lo dice, porque él sabe que va a declarar algo que tu mente va a quedarse perpleja y no lo vas a creer que Jesucristo está diciendo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y sigue diciendo en el verso 24, por tanto, basado en ese principio, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuándo debes de creer que lo vas a recibir? Cuando estás orando. Hay gente que dice lo creeré cuando lo reciba. Pues no sé si sucederá cuando ore, porque no sé si es la voluntad de Dios. Si no sabes si es la voluntad de Dios, no puedes creer, porque la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Por eso debes de saber de la Biblia y de parte de Dios cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y no puedes creer si no lo sabes por medio de la palabra de Dios. Tienes que saber que Jesucristo ya pagó estas cosas por ti, pero noten ahí cuáles son las llaves, los principios, fe y declarándolo. Es que hay un factor de la fe aquí. Ahora, ¿qué si tienes una montaña frente a ti estorbándote y no le dices quítate y no crees en tu corazón? ¿Qué será hecho? Bueno, si es la voluntad de Dios, se moverá en todo caso. Jesucristo está diciendo, no es así, no se moverá. ¿Comprenden? No hay indicación en ningún lugar que si somos complacientes, lo que va a suceder en todo caso. Ese no es el mensaje de la Biblia. El lenguaje de la Biblia es: levantaos y tened fe en Dios y decid a esos montes de tu vida, quítate y échate en el mar. Y noten aquí de nuevo que no dice en ningún lugar si es la voluntad de Dios. Porque déjame decirte, tan pronto como le adhieres esa cosa de si es la voluntad de Dios, significa que tú no sabes cuál es la voluntad de Dios. Y ya no estás hablando en fe, estás deseando, pero no es fe. La fe es creyendo. Así es que noten de nuevo, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Ahora, déjenme decir esto. Hay personas que han tomado esto y basado en su carne,
comenzaron a solo decir una serie de cosas. Oh, yo quiero esto, yo quiero una casa grande, yo quiero mucho dinero, y comenzaron a hacer cosas en la carne. Ahora, no quiere decir que Dios no los quiso bendecir o los quiso prosperar. Eso no es lo que quiere decir. Dios sí quiere, pero la gente se mete en la carne en vez de permanecer bajo la dirección del Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios para su vida. Se desvían por allá y saltan en la mente natural, en el ambiente carnal, en el ambiente de la carne, y se trata ahora de mí. Y ahora estos principios del reino, esto es para mí. Y la Biblia dice, donde la envidia y la ganancia personal prevalecen, también confusión y toda cosa maligna prevalecerá. ¿No es lo que dice la Biblia? Porque es muy fácil tomar principios escriturales y meterse luego a la carne y meterse en lo mío, mí. Señor, yo estoy creyendo para esto y aquello, que se trata todo de ti. El reino de los cielos no se trata de ti. El reino se trata de dar, de bendecir. Ahora, ¿eso significa que no puedes acudir a Dios con tus necesidades? Claro que puedes. Y esa escritura funciona para eso. ¿Cuántos comprenden lo que digo? Y alguien dirá, bueno, pero tienes que estar balanceado. Pero un momentito, cuando dices balanceado, ¿es que significa que debes de pedir 50% para otros y 50% para ti? Bueno, eso tampoco es, pero tienes que estar balanceado. Tienes que tener 50% fe y 50% duda. No, eso no es lo que quiere decir. Eso no es escritural, ¿que no? Lo que Dios quiere que hagas es que sepas cuál es su voluntad en la palabra de Dios, no solo para ti mismo, sino también para todas esas personas a tu alrededor dentro del reino de Dios. Y seas igual de diligente para que otros reciban el evangelio, la salvación, la bendición, la sanidad, la liberación que también necesitan, al pedir también por ti mismo y al recibir lo que Jesucristo ya ha proveído para ti. Pero es que cuando te apartas de esto y ya no te interesas en ninguna otra persona y se trata nada más de ti, entonces tú estás escurriéndote sin saberlo de otro reinado, el reinado de tinieblas, y buscando solo lo tuyo. Y cuando haces eso, comienzas a quebrantar dentro de tu corazón el principio del amor. Lo que se recomienda es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú puedes mantener este paso de amor, todas aquellas cosas que Dios te ha prometido serán tuyas, porque en verdad te pertenecen. Así es que no solo queremos estar balanceados, sino que tener también toda la plenitud de la palabra de Dios en nuestros corazones y comprender este contexto de que Jesucristo está diciendo para poder ponerlo dentro de nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Jesucristo no andaba por todos lados diciendo, oh, gracias a Dios, gracias Dios mío porque me diste esto, gracias porque me has dado aquello? Sino que fue todo para otros. Pero ¿cuántos saben que tampoco anduvo necesitado? ¿Ustedes han leído en alguna ocasión que Jesucristo anduvo con hambre o que tuvo que irse a acostar con hambre porque no tenía nada que comer? No, pero tenía hambre y no pudo obtener higos. Por eso el árbol pagó por eso, ¿no es así? Ese árbol la pagó, ¿no es así? No, Jesucristo no anduvo y pobrecito que no tenía con qué vestirse. No, no tuvo necesidad. Sus necesidades eran suplidas. Ahora, vayamos a otra escritura que les voy a enseñar. Ya que estamos en Marcos, miren en el capítulo 5. Capítulo 5, 25. Hice un estudio hace algún tiempo pasado de las necesidades espirituales que hizo Jesucristo. Y hay algunas no necesidades, sanidades, en las cuales no hay mucha explicación, pero yo incluí todas las sanidades que él hizo. Por ejemplo, la que hizo cuando Pedro le cortó la oreja a aquel hombre, cuando vinieron en contra de Jesucristo, y Jesucristo le tocó la oreja y lo sanó. Y traté de incluir todas aquellas de las cuales hemos recibido detalles, y quizá no hubiera incluido esta, porque casi no nos dio detalle. Pero al estudiar encontré 22 distintas y separadas sanidades. No en grupos de gentes, sino individuales. Ahora, ¿sabían ustedes que la mitad, 11 de las 22, específicamente dentro del texto escrito, habló específicamente de la fe de la persona siendo sanada? Es que nos gustaría mucho quitar eso de la Biblia y decir, bueno, si es la voluntad de Dios. Pero en vez, es prevalente allí en la palabra de Dios. Ahora, déjenme darles una referencia. Miren, primero Marcos 5, verso 25. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Pero una mujer que desde hacía 12 años
Padecía flujo de sangre. Ahora, bajen al verso 27 y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás y tocó el borde de su manto porque decía, si tocare solamente el borde de su manto, seré sana. Y enseguida fue sana de ese azote. Luego Jesús, conociendo de sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O le diría, qué bueno que soy el Hijo de Dios, porque mi fe te ha hecho sana. Jesucristo en alguna ocasión les dijo, mi fe te ha hecho sana. Nunca lo hizo, ¿no es así? ¿Hay una razón por eso? ¿O sería porque se le olvidó decir? Quería que supiéramos algo, ¿no es así? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de todo tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Ahora, miren el capítulo 10. Capítulo 10. ¿Cómo es posible obtener un milagro de Jesucristo y que Él no lo sepa? Dirás, pero hombre, Él sabía, Él sabía. Entonces está mintiendo, porque Él dio vuelta, como que no sabía. Quizá lo estaba fingiendo. Ella vino y le arrebató la sanidad sin que Él lo supiese, y Él lo sintió. ¡Oh! 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 Alguien me arrebató sanidad y lo sentí, lo acabo de sentir. Dijo, yo sentí virtud que salió de mí. Es que tenemos esta teología que Dios es tan ilimitante de muchas cosas en nosotros y que está resistiendo. Es que tienes que suplicar y pedir y conseguir que todos se unan a ti a pedir y a suplicar para que recibas algo. ¿Notan que Jesucristo no era así? El leproso vino con él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él le dijo, quiero, sé limpio. ¿Que no es así como dice la Biblia? Ahí no había argumento, no había de que, oh, ¿cómo has estado viviendo últimamente? Mira, ¿cómo has estado? Pero es que en todo esto nos estaba demostrando el corazón del Padre. Pero es que lo que sucede es que nosotros le implicamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras tradiciones e incredulidad se mete allí también. Así es que cuando leemos estos pasajes, interpretamos cosas que no están allí. Por eso, cuando estamos aquí hablando, solo las estamos leyendo. Así dice. ¿Y por qué no sabíamos eso cuando lo leímos antes? Porque alguien más ha introducido ideas o interpretaciones entre las líneas, otras ideas que descuentan lo que dice la palabra de Dios. Y eso no está bueno, eso no está bien. Bueno, Marcos capítulo 10, verso 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo, en confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Curiosa pregunta. Él viene acercándose y le preguntan, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Pero una vez más quiero que noten el principio. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús lo mandó llamar porque ya quería ayudarlo, ¿no es así? Pero le preguntó, ¿cómo quieres que te ayude? Él quería que saliera de su boca. Tú dime a mí, quiero oírlo. El Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué no es lo que dice? Tu fe te ha salvado. Pero déjenme preguntarles esto. ¿Qué si él hubiera oído que Jesús Nazareno venía por ahí y él solamente diría, bueno, si es la voluntad de Dios que yo sane, entonces Jesucristo va a venir acá conmigo? Ustedes ya saben la respuesta. Ahora miren acá, en el capítulo 17 de Lucas. Lucas 17. Déjame decirte, si no oras, si no te das cuenta de lo que Dios tiene para ti y para tu familia, y oras a Dios tocante a estas cosas, y tomas tu legítima autoridad que Dios te ha dado, en el nombre de Jesucristo, no sucederá. Y alguien dirá, bueno, yo no oré y ciertas cosas sucedieron. Sí, pero tienes que recordar que otros están orando también.
En ocasiones me despierto y el Espíritu Santo me impulsa a comenzar a orar y comienzo a orar y no sé ni por qué estoy orando. Solamente estoy orando en el Espíritu. Y solo porque Dios consiguió que alguien más orara por ti e intercedió por ti y tú recibiste algo. Es que no te detengas allí y activo pensando que siempre va a ser así. Porque yo te garantizo que va a haber tiempos cuando Dios trata de conseguir a alguien y no va a poder. La Biblia dice que ha habido tiempos cuando Dios ha dicho: yo he buscado a aquellos que hagan la parte de intercesión y no los he encontrado. Aquel que fuese un intercesor y no lo encontré. Tienes que aprender a hacer tus propias oraciones. Tienes autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Tienes que aprender a usar esa autoridad. Mira aquí. Lucas 17:11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron 10 hombres leprosos. Esa es una enfermedad seria, los cuales se pasaron de lejos. Era lo que debían de hacer. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Un poco extraño cuando primero lo leemos. Pero es que en el Antiguo Testamento, cuando tú pensabas que habías sido limpio de la lepra, antes de poder legítimamente regresar a la sociedad, tenías que acudir con el sacerdote y que ellos verificaran que habías sido limpio de esa enfermedad antes que te permitieran regresar. Ellos clamaron: Jesús. Ellos tenían fe que él era capaz de hacer este milagro. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y en vez de responder a algo de sanidad, les dice: id y mostraos a los sacerdotes. Es que si no estás limpio, no hay razón para ir. Bueno, podían haber dicho: bueno, pues no podemos, porque no estamos limpios. Mira, Pepe, no estoy limpio. Tú tampoco estás limpio, Pepe. Y podían haber dicho hablando allí, pero miren lo que dice. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahí está la fe en la acción. Ellos accionaron de lo que Jesucristo les recomendó que hiciesen. Mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ese es un gran verso de alabanza. Debemos de alabar con grande voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús y dijo: escuchen esto. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Miren la fe de Jesucristo en acción. Pero ¿cómo sin fe se hubiera dado cuenta Jesucristo? Porque estaban lejos. Y les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Pero noten su fe en acción. ¿No fueron 10? ¿Cuántos esperaba él que sanasen? Todos. ¿No es así? ¿Y que no fueron 10 los que sanaron? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es el factor de la fe. Jesucristo nos está instruyendo, toda la Biblia nos instruye que aunque Dios quiere que las cosas sucedan en nuestras vidas, es cuando nos lanzamos en fe. Ese es el gatillo que los suelta. Ese es el interruptor. Es el poder de la electricidad la que hace funcionar estas luces. Pero es aquel interruptor en la pared que hace que suceda. La fe no es el poder, es el interruptor. El poder es Dios. ¿No es así? Jesucristo dijo: yo sentí poder, virtud salir de mí. Así es que no fue la fe el poder que la sanó. Fue la fe la que hizo correr, fluir ese poder de Él. ¿No es así? Bueno, voy a terminar. Esto es bueno, ¿no es así? Ahora miremos en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Oh, esto está buenísimo. Entremos en esto de la unción. ¿Cuántos se acuerdan la vez pasada? Vimos a Jesucristo entrar al templo, encontró el libro de Isaías y encontró el lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿No es así? Jesús de Nazaret, ese es el humano, viene a Nazaret y dice: ahora soy distinto. El Espíritu del Señor está sobre mí ahora. He estado 30 años con ustedes sin esta unción, pero ahora el Espíritu Santo ha descendido sobre mí en forma de paloma. Y ahora les estoy leyendo y diciéndoles: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido a pregonar las buenas nuevas a los pobres, para poner en libertad a los cautivos, para sanar a los oprimidos de corazón,
para predicar el año agradable del Señor. ¿No es así? ¿No fue lo que dijo? Ahora, él dijo, ahora estoy ungido. Él cambió de ser Jesús de Nazaret a ser Jesús, el Cristo. ¿Saben lo que significa Cristo? Cristo es una palabra griega. Es lamentoso que nuestras Biblias no traducen eso. Es una palabra griega. Cristo significa el ungido. Eso es lo que significa. Porque en el Viejo Testamento profetizaban seguidamente que habría un ser humano que tendría la unción de parte de Dios sobre de él. Ese es el Mesías. Ese significa Mesías. Sí, es cierto. Pero Mesías es una palabra hebrea. ¿Qué piensan que significa esa palabra? El ungido. Y tienes la razón. Significa Mesías. Pero en hebreo, Mesías vendrá. Y Jesucristo vino. Él no fue llamado Jesucristo hasta que tenía 30 años fue llamado Cristo. Cuando vino el Espíritu Santo y descendió como paloma y por tanto se puso en pie y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y cambió de ser Jesús de Nazaret a ser Jesús el Cristo, Jesucristo o el ungido. Ahora está el poder de Dios sobre él. Ahora, guarden su lugar, capítulo 1. Y quiero demostrarles el capítulo 10. Les voy a demostrar exactamente de lo que acabo de hablar. Hechos capítulo 10. Pedro va a la casa de Cornelio, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. La palabra que Jesús estaba dando, el mensaje que Jesús estaba predicando. Este es Señor de todos. Verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó. Pedro les estaba diciendo, ustedes saben de lo que estaba hablando él. Vosotros sabéis de lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Cuándo comenzó? En ese momento, ¿no es así? He aquí la palabra que Jesucristo estaba predicando. La leímos el otro día. Como Dios ungió a Jesucristo de Nazaret con el Espíritu Santo, quien fue por todos rumbos haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué Dios era con él? Dios era con él. ¿Por qué Dios? Un momentito. ¿Estás diciendo que no lo pudiese hacer si Dios no estuviese con él? Precisamente. Es lo que dice la Biblia. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. En otras palabras, el poder no estaba allí hasta que fue ungido con el poder. Ahora, ¿está de acuerdo la Biblia en sí mismo? Claro que sí, pero noten aquí, ¿a quién ungió Dios? A Jesús de Nazaret, el hombre humano, y vino a ser Jesús, el Cristo, Jesucristo, el ungido. Y ahora ya no es el Jesús de Nazaret, es el ungido. Es que eso cambió cuando llegó a los 30 años. Era Jesús de Nazaret. Ahora es Jesús de Dios. Ahora es ungido de Dios. ¿Ven? Ahora lean en el Nuevo Testamento, lean en los Evangelios, que ahora ya no le llama Jesús de Nazaret. Le llama Jesucristo, Jesús, el ungido. Gracias a Dios. Ahora, miren, Hechos capítulo 1. Eso está bueno aquí. Aquí vamos a ver la pasada del bastón. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les mandó. ¿Qué tan fuerte es eso? ¿Es una sugerencia? No, es un mandato. Déjenme demostrarles por qué Jesucristo estaba tan serio con esto. La última cosa que les dijo antes de partir, les dijo, no se les vaya a ocurrir dejar Jerusalén hasta que. Miren lo que dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús vivió 30 años sin moverse en el poder de Dios. Jesús no andaba sanando a sus compañeros cuando estaba en el kinder, ¿cierto? ¿Cierto? Pero a los 30 años estuvo en el río, el Espíritu Santo vino sobre de él y es cuando comenzó su ministerio con el poder de Dios. Acabamos de leerlo en el capítulo 10. Dios ungió a Jesucristo con su poder.
quien anduvo por todas partes haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque ahora Dios estaba con él. Le agregué ahora, pero es lo que está diciendo. Ahora miren esto. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, esos no son sus negocios. Básicamente eso fue lo que les dijo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero esto sí deben de saber, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Saben lo que les está diciendo? ¿Saben cómo me sucedió a mí? No quiero que se vayan de Jerusalén. Ahora les pregunto esto. ¿Ya había muerto Jesús? Sí. ¿Ya había sido resucitado de los muertos? Sí. ¿Tenían entonces la habilidad de nacer de nuevo? Claro que sí. ¿Y que no podían entonces salir y dar el mensaje de Jesucristo que había muerto y resucitado y todo eso? Sí, hubieran podido. Claro que hubieran podido. Entonces, ¿por qué no quería Jesucristo que lo hicieran? ¿Por qué no quería? Porque Jesucristo en su ministerio no anduvo ministrando solamente una historia. Él no anduvo caminando y diciendo cosas. Él les demostró. Y Jesús nos ha dicho eso a nosotros también. No anden por ahí solamente con la historia. Esperen aquí hasta que baje el Espíritu Santo sobre vosotros, igual que bajó sobre de mí. Y luego vayan y díganle y demuestren. ¿No es lo que dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y testiguarán? No, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué está sucediendo? Esa es la unción que le fue dada. Es la unción, bueno. Capítulo 2, verso 4. Mírenlo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué comenzó a suceder? Cosas poderosas, ¿cierto? Cosas poderosas. Esa unción vino sobre de ellos. ¿No es así? Ahora, mientras estamos ahí, miren el capítulo 3. Quiero que consideremos esto de nuevo. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan? Pedro y Juan, fijándolo en él los ojos, les dijo, míralos. Y entonces él estuvo atento mirándolos para recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Ahora, Pedro tenía autoridad, hablamos de esto. Pedro tenía el nombre de Jesucristo, hablamos de esto. Pero ¿qué otra cosa también tenía ahora? Tenía esa unción, ese poder. Ahora, tenía esa unción del Espíritu Santo que ahora está sobre de él. Tiene la unción del Espíritu Santo. Dice, pero lo que tengo te doy en el nombre. Es que el poder en ese nombre, la fe en ese nombre, la autoridad que hay en ese nombre, fue el interruptor que hizo encender el poder. ¿El poder de quién? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, ¿no es así? Pero ¿quién movió ese interruptor? Pedro fue el que lo movió. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y ahora que ya hemos leído esto, bajemos al verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo y dijo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nosotros, por nuestro poder o piedad hubiésemos hechos andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Y ahora verso 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe, dígalo conmigo, y la fe, y no solamente es el nombre, es la fe en el nombre. Es que todos ustedes que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tienen el nombre, pero si no tienen fe en ese nombre, no funciona, no funciona. Yo he visto a gente orar y yo quizá también lo he hecho. Oh Jesús, Jesús, ay Jesús, Jesús. Es un clamor. Y Dios ayuda a la gente. No está allá en el cielo diciendo, no me pidas, no te voy a dar ya. Ustedes no saben cómo pedir. Ese no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón de Dios, he dicho. ¿Comprenden esto? Dios no es un legalista tratando de que hagamos las cosas precisamente, pero está tratando de decirnos, escucha,
estoy a tu favor, te estoy respaldando. Yo antes iba para Texas y tenía un amigo, Ravi Carnes. Su papá era dueño de una gasolinería, era un hombre de negocios. Y Ravi es nada más un chamaco. Y yo era también uno de esos chamacos amigos de ellos que iba de California a quedarme con mi abuelo y mi hermano. Y me invitaba, vamos a la calle. Decía yo, vamos. Muy bien. Y una vez ordenaba. Nos decía, vámonos. Solamente gritaba, ponla en la cuenta de León Corles. ¿Cómo puedes hacer eso? Sí. Y yo miraba a ver si alguien nos volteaba correteando y nadie. Es que su padre tenía un nombre conocido y este chamaco tenía fe en ese nombre. Ponla en la cuenta de Elian Carles. Y así, cosas hechas así nomás. Y nosotros tenemos a Jesucristo. Él tiene ese nombre y Dios está tratando de demostrarnos eso. Utiliza ese nombre. Ten fe en ese nombre. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre desencadena esa unción. Bueno, permítanme terminar. Bueno, un minuto. No me creen, ¿verdad? Yo no tengo mucha confianza tampoco. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. ¿Cuántos se acuerdan en Santiago, capítulo 5, verso 14? Dice a los cristianos, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice esto, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Déjenme preguntarles algo. ¿Cualquier oración levantará al enfermo? ¿O muchas oraciones salvarán al enfermo? No. Dijo, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No hay duda allí. Dijo, la oración de fe. Aquí se nos está demostrando qué importante es creer en el nombre de Jesús. Orarán sobre de él en el nombre del Señor. Miren en Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en los cielos. Y si oras suficiente duro, parte de ella va a gotear del cielo. Pero la unción está en Jesucristo y por eso necesitamos que Él nos toque. Es que ahora estoy leyendo tradicionalmente para que miremos la diferencia entre tradición y lo que la Biblia dice y lo que más bien hemos creído. Pero la unción, miremoslo, que vosotros recibisteis de Él, permanece, habita en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Al nivel que tú permites que esa unción, ese Espíritu Santo con quien fuiste ungido, la misma con la cual Dios ungió a Jesucristo, esa unción, la cual es el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo está en ti. Eso es lo que la palabra dice, que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Y esa unción, ese poder, está en ti a toda hora para instruirte, para ser tu líder, para guiarte y para respaldarte cuando le digas a la montaña, muévete. El poder ahí está. No necesitas esperar al cielo. Esa unción ahí está. Esa unción que destruye el yugo. Aquí adentro, aquí adentro. Ahí está. ¿No es bueno eso? Jesucristo está diciendo, oprime el gatillo, muchacho, muchacha. Bueno, en realidad no es mi pistola, es la de Dios. Pero sí oprime el gatillo. Solo di, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, sé sano. En el nombre, ¿no es así? ¿Que no es de lo que habla? La unción. Todos los que están aquí, apunten acá. Está dentro de mí. Pongámonos de pie. Él nos ha dado su unción. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Levanten sus manos y diga, gracias, Señor. Te damos gracias en este día. Te damos gracias por esa unción. En el nombre de Jesucristo, yo recibo esa unción que Dios me ha dado. Y creo en mi corazón que Jesucristo es real, que la palabra de Dios es verdad. Y de este punto en adelante, ando en mi autoridad, con la armadura de Dios,
con la unción y digo, en el nombre de Jesucristo, declaro que Satanás no más tomará señorío de ninguna área de mi vida. Nunca jamás me devorará, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a mi vecindad, ni a mis finanzas, o ninguna otra cosa. Comprendo que yo tengo señorío, porque Dios me delegó esta autoridad. Estoy bien ante Dios. Soy hijo suyo. Tengo la autoridad. Tengo el nombre. Por tanto me postro en fe. Padre, fortaléceme en mi hombre interior, en el nombre de Jesucristo, para que sea la persona que me has llamado para ser. Amén. Amén. Ahora demos gracias al Señor por esto. Amén.